creo que sí, que indudablemente un estadista se evidencia cuando es capaz de producir los hechos y no ir detrás. Sí. Así como la ideología de Kirchner, en eso también lo puedo criticar a Kirchner en otras cosas, donde indudablemente a veces no puede corregir, ¿no es cierto?, las situaciones y se deja, hay un momento en que se deja avasallar, digamos, por situaciones que podrían haber sido previstas. Y eso es lo que a mí más me preocupa del momento actual, ¿no? Hay como una sensación en mucha gente, por ejemplo, estaba hablando ayer con un agente inmobiliario, que ha bajado mucho el mercado inmobiliario, Sí. porque hay mucha gente que tiene la percepción de que algo puede pasar, sobre todo por esta inflación muy contenida, pero que de todas maneras está encontrando sus espacios para manifestarse. Y hay algo, le confieso, Trombetta, que a mí me pone especialmente nervioso, que es esta fiesta del subsidio, ¿no es cierto? Ajá. Esta fiesta de los subsidios. Hablemos de eso porque eso está bueno, ¿sí? Digo, porque todos tenemos la sensación de que todo funciona subsidiado, que muchos se benefician mucho y la mayoría no se beneficia nada, y mira Claro. cómo algunos viven Además, de ¿quién esta... recibe? Si usted y yo tenemos que apelar a subsidios, indudablemente los va a recibir la persona que tiene más contacto con el poder. Sí, El subsidio es una fuente de corrupción extraordinaria, o sea, el subsidio lleva aparejado en su mismo la corrupción, ¿no es cierto? Sí. Porque es una dádiva enorme que da un funcionario al cabo del cual de alguna manera puede esperar un retorno para utilizarla. Y sobre todo es una forma de transgredir excesivamente las reglas del mercado, que sé que estoy usando palabras obscenas y sobre la ley del mercado, pero que existen, ¿no es cierto? O sea, usted puede hundir el corcho un tiempo, pero llega un momento en que el corcho va a volver a por salir a la supuesto. superficie. La corrupción es un fenómeno contemporáneo. Digo, ya me quiero meter en la historia porque estoy tentado y además quiero aprovechar unos minutos para de alguna manera tratar de ver de dónde venimos, ¿no? Digo, ¿la corrupción es un fenómeno contemporáneo o tiene antecedentes históricos? No, tiene antecedentes. Inclusive, ya en la Junta de Mayo había un corrupto que fue Juan Larrea, el Sí. local, que era, la Junta de Mayo se estableció con un criterio muy inteligente, que por eso es que en ningún momento la revolución rioplatense cae, a diferencia de todas las otras revoluciones latinoamericanas, porque en la Junta de Mayo estaban los jóvenes progres, Moreno Castelli, estaban los militares, las armas, los fierros, Sí. Francisco Saavedra, Cuénaga, estaban los religiosos, estaban los curas, ¿no es cierto?, Alberti, etcétera, y estaban los empresarios. Uno de ellos era Larrea. Y Larrea es el que financia la compra de barcos con un norteamericano que se llama Pio White, que era un hombre, un contrabandista, financia la compra de los primeros barcos para la armada, digamos, revolucionaria. Y ahí se produce ya Sí, sí. el asunto de las coimas, el sobreprecio. Y Ahí demás arrancó y no paró. lo que pasa es que la corrupción de hoy es más sofisticada. Ajá. Hay corrupciones que son muy difíciles en este mundo de las transferencias instantáneas, de este mundo digamos, de las enormes masas de dinero que se pueden disimular dentro de los juegos de las transnacionales, etcétera. En este mundo de un dinero apátrida, ¿no es cierto? Sí. Hay corrupciones que son mucho más sofisticadas que esa, ¿no? Aunque algunas caen, como esta de Skanska y Greco, que creo que son muy graves. Muy graves. Muy graves, son muy graves, y creo que el gobierno debería dar el ejemplo de llevar Sí, me parece que investigación hasta el fondo. ejemplo no es iniciarle juicio político a López Vizcayar. Me parece que el ejemplo es tratar de poner sobre la mesa las cosas como que para que se puedan transparentar. La historia... Yo creo que la obligación de argentinas y argentinos es celebrar a López Vizcayar, Claro. y apoyarlo. Y saber que van a salir una cantidad de notas, como ya he visto varios que hablan de que López Vizcayar no sería tan honesto, que López Vizcayar Sí. tendría antecedentes, porque sabemos que eso es parte de las ganas, o digamos, de los esfuerzos para que no se avance la investigación. O sea que creo que deberíamos estar muy atentos a defenderlo y a protegerlo a López Vizcayar, ¿no? La historia siempre fue contada desde una posición liberal, usted me lo decía ayer esto, porteñista, oligárquica, Claro. y usted cree, me decía ayer también, esto porque hicimos una nota para el Diario de la República de San Luis, que va a salir el domingo, que se puede contar la historia de una postura mucho más nacional y popular. ¿Sí? Absolutamente. ¿Qué significa esto concretamente? Significa que la historia la escribió un gran genio, que fue Mitre,
un hombre extraordinario. Pensar que Mitre fue presidente, jefe de esos ejércitos inmensos de aquellas épocas de 20.000, 30.000 hombres. Fue un poeta bastante celebrable, Sí, sí. un gran intelectual y un historiador moderno, un historiador que basaba sus aseveraciones sobre documentos, cosa que en esa época era verdaderamente una actitud muy novedosa. Pero Mitre fue el jefe de la Organización Nacional, fue el presidente de la organización, fue el presidente que creó el Ejército Nacional para hacer que todas las provincias derribaran sus gobiernos federales. Y entonces Mitre, cuando escribe la historia, no puede dejar de escribir la historia que favorece su proyecto. Claro. Escribe una historia que justifica, explica y sostiene el proyecto de organización nacional que se decidió en Buenos Aires en contra de los intereses de las provincias, que se basaba en esa premisa sarmientina de civilización y barbarie, en que lo civilizado era lo ajeno, lo europeo, bárbaro era lo propio, lo criollo, lo hispánico, las tradiciones cristianas, eso era la barbarie. Y entonces la historia está impregnada de esa necesidad política perfectamente comprensible. Sí, sí. Ahora, creo que la obligación de los que vinimos después es corregir esa historia, revisarla, porque la historia en última instancia es un relato. Claro. El historiador da una versión de los hechos, y creo que hay otra versión posible a esa, que es la historia consagrada, la historia oficial, y es una versión que tenga en cuenta otros aspectos, que jerarquice otros próceres, que jerarquice otras situaciones. Usted me decía ayer que reivindique a algunos caudillos. Por ejemplo, que reivindique caudillos, por ejemplo. Digo, el caudillismo normalmente, a partir de lo que nos han contado, aparecería como demasiado cercano a lo que no está tan bien. Sin embargo, usted me decía ayer, no, reivindiquemos a nuestros caudillos porque son los que de alguna manera trataron de poner el federalismo por sobre todas las cosas. Claro, porque esa es parte de la ideología y del funcionamiento ideológico, sí. La desvalorización de ciertas palabras. Sí, sí. Podemos decir, los que se ponen bombas y autoinmolan en Irak, el trabajo de los medios de difusión ha logrado que sean considerados terroristas. Ahora, de otro lado, algunos lo considerarán patriotas, gente que da su vida por su patria. Sí. Habría que ver, una utilización u otra de la palabra define mucho la connotación ideológica de cada palabra. En ese sentido, el desprestigio de la palabra caudillo tiene que ver con que los que vencieron eran los enemigos de los caudillos. El caudillo es mostrado como bárbaro, cruel, oscuro, negro, pero en realidad los caudillos en general venían de las altas clases. Claro. Provinciales, porque eran ellos los que podían formar fuerzas aguerridas con sus propios peones y podían sostenerlos con sus propias víveres, digamos, ¿no? Y por otra parte, el caudillo es una creación del despotismo porteño. Como los porteños se quedaban con toda la recaudación de la aduana y podían decir que entraba y que no entraba, condenaban a las provincias a la miseria más absoluta. Los caudillos era la emergencia del reclamo provincial. El caudillo lo que hacía era tratar de que se le diera a su gente, porque de alguna manera eran los representantes de las necesidades de los sectores populares, que sus gentes tuvieran lo que merecían tener. Por eso fue por ahí. Entre ellos hay gente, por ejemplo, la idea de la Constitución que promueve Bustos, que nunca llega a darse por el saboteo en Córdoba, es magnífica. Ajá. O las ideas americanistas de Felipe Varela, por ejemplo, o el proyecto educativo de Pancho Ramírez en Entre Ríos. O sea, son figuras que realmente merecen. Lozá en San Luis, personajes de los cuales se ha estudiado muy poco y que se adhirieron de alguna manera a la rebelión provincial contra la guerra de la Triple Alianza. Esto que usted me lo está contando y me lo está contando también, tiene que ver indudablemente con una intencionalidad, digamos, el hecho de postergar o de hacerlos aparecer como realmente lo que no eran, tiene toda una intencionalidad. Claro, sí, sobre todo reivindicar el porteñismo. Claro. O sea, los caudillos, los enemigos del caudillo era la prepotencia porteña. Claro. O sea, Buenos Aires luchó contra los caudillos que reivindicaban los derechos provinciales.